Imagina gobernar un reino en su máximo esplendor, con la riqueza del mundo fluyendo hacia tus manos y el respeto de las naciones arrodilladas ante ti. Ese fue el mundo de Salomón, el hombre que comenzó su reinado con un simple deseo: sabiduría. Pero su historia no es solo de gloria y grandeza. También es un relato de decisiones peligrosas y un corazón que, aunque sabio, no siempre se mantuvo fiel. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible alcanzar lo más alto y aún así enfrentarte a la caída? Quédate conmigo y descubre cómo un joven rey transformó a su nación, deslumbró al mundo y nos dejó una lección eterna sobre la verdadera riqueza de la vida. Esta es la historia del hombre que lo tuvo todo, pero que al final entendió que sin Dios todo es vanidad. En las colinas doradas de Jerusalén, el viento soplaba suave entre los muros del palacio real. Había llegado el momento en que David, el rey que había unificado Israel con espada y fe, debía dejar su trono. Pero su reino no descansaba en paz. Las intrigas palaciegas y las disputas familiares habían hecho que la sucesión al trono estuviera cargada de tensión. Fue Salomón, el hijo nacido de Betsabé, quien finalmente se sentó en el trono. Era joven, inexperto, y en los ojos de muchos, una elección arriesgada. Pero lo que le faltaba en años, lo compensaba con humildad y un corazón dispuesto. Bajo la sombra del poderoso legado de su padre, Salomón enfrentó su primer desafío: demostrar que podía gobernar con justicia y sabiduría. Un reino unificado esperaba su liderazgo. Las murallas de Jerusalén contenían no solo un pueblo ansioso por estabilidad, sino también una promesa: que Israel sería una luz para las naciones. Las noches en Jerusalén eran tranquilas, iluminadas por las estrellas que parecían contar historias de los patriarcas antiguos. En una de esas noches, mientras Salomón dormía en su aposento, un sueño marcó el rumbo de su vida. En ese sueño, algo profundo ocurrió. Salomón no deseó riquezas ni la derrota de sus enemigos. En cambio, anheló discernimiento. Cuando despertó, el joven rey ya no era el mismo. Había en él una claridad, una paz que sus consejeros pronto notaron. Los problemas del reino comenzaron a llegar ante su trono, y Salomón los enfrentó con una visión que sorprendió a todos. Poco tiempo después llegó el caso que definiría su reputación. En la sala del trono, decorada con columnas de madera de cedro y ricos tapices, dos mujeres de aspecto humilde entraron. Sus rostros reflejaban la angustia de una disputa. Ambas sostenían que el mismo bebé era suyo. El aire estaba cargado de tensión mientras los consejeros murmuraban. No había evidencia ni testigos. Solo los gritos de las mujeres, cada una defendiendo con ferocidad su maternidad. Salomón las observaba con calma, como si intentara leer sus almas. Con una orden solemne pidió que trajeran una espada. El silencio en la sala era absoluto. Los guardias, confundidos pero obedientes, colocaron la hoja brillante ante él. Salomón emitió un juicio que dejó a todos atónitos. El niño sería partido en dos y cada mujer recibiría una mitad. La reacción fue inmediata. Una de las mujeres retrocedió horrorizada y, entre lágrimas, pidió que le dieran el niño a la otra mujer con tal de que viviera. La otra, en cambio, permaneció fría, dispuesta a aceptar la división. En ese instante, Salomón ordenó que el niño fuera entregado a la primera mujer. Su amor y sacrificio la habían delatado como la verdadera madre. La sala se llenó de murmullos de asombro, y la fama del joven rey se extendió como fuego por Israel. Salomón no solo era un juez sabio, sino también un visionario. Uno de sus mayores sueños era construir una casa para el Señor, un lugar donde su presencia habitara en medio de su pueblo. Durante generaciones el pueblo de Israel había adorado a Dios en un tabernáculo móvil, pero ahora era tiempo de algo permanente. Los cedros del Líbano llegaron flotando por el mar, llevados por barcos fenicios, mientras los obreros tallaban bloques de piedra caliza en las montañas cercanas. Más de 150,000 hombres participaron en la construcción. Durante 7 años, Jerusalén se llenó del sonido de martillos y sierras mientras el templo tomaba forma. El templo era una obra de arte.
Las paredes estaban revestidas de oro, los pisos brillaban con madera finamente pulida, y esculturas de querubines se alzaban majestuosamente en el lugar santísimo. Finalmente, cuando el arca del pacto fue colocada en su lugar, una nube cubrió el templo. Era la señal de que Dios había aceptado ese lugar como su morada. Israel celebró como nunca antes. Durante días, el pueblo ofreció sacrificios, danzó y se regocijó en la presencia del Señor. La fama de Salomón no se limitó a las fronteras de Israel. En tierras lejanas se hablaba de un rey cuya sabiduría y riquezas eran incomparables. Estas historias llegaron a oídos de la reina de Saba, una gobernante poderosa y astuta. Con un séquito de camellos cargados de oro, especias exóticas y piedras preciosas, la reina cruzó el desierto para probar al rey con enigmas y preguntas complejas. Al llegar, quedó deslumbrada por la magnificencia del palacio, el orden del reino y la majestuosidad del templo. Cuando Salomón respondió a cada una de sus preguntas con claridad y profundidad, la reina quedó sin palabras. En su asombro, no solo reconoció la sabiduría del rey, sino también la bendición de Dios sobre Israel. La visita de la reina de Saba fue un momento culminante en el reinado de Salomón, simbolizando la admiración que las naciones tenían por él. A pesar de su sabiduría, Salomón era humano, y con el tiempo comenzó a desviarse del camino que Dios le había trazado. Se casó con muchas mujeres extranjeras, formando alianzas políticas con reinos vecinos. Estas mujeres trajeron consigo sus costumbres y dioses, y Salomón permitió que se construyeran altares para ellas en Israel. El hombre que había construido el templo de Dios ahora miraba hacia los altares paganos. Poco a poco, su corazón se apartó de la devoción exclusiva al Señor. El reino, que había disfrutado de paz y prosperidad, comenzó a mostrar fisuras. Aunque Dios no dividió el reino durante la vida de Salomón, las semillas de la discordia ya estaban sembradas. Salomón, en sus últimos días, reflexionó sobre los vacíos de una vida dedicada a los placeres y las riquezas. Es probable que en esos momentos escribiera el libro de Eclesiastés, un testimonio melancólico de cómo todo es vanidad si no se vive en comunión con Dios. La vida de Salomón es un relato que combina inspiración y advertencia. Su sabiduría y logros son un testimonio del potencial humano cuando está guiado por Dios, pero su declive es un recordatorio de nuestra fragilidad. El poder de la sabiduría. Salomón nos enseña que la verdadera grandeza no radica en la fuerza o las riquezas, sino en la capacidad de tomar decisiones justas y actuar con discernimiento. La importancia de la fidelidad. Aunque comenzó bien, el desvío de Salomón hacia la idolatría nos muestra que ningún logro compensa la pérdida de nuestra relación con Dios. La fugacidad de la vida. Las palabras de Eclesiastés reflejan una verdad profunda. Sin Dios, incluso los mayores éxitos son vacíos. Hoy, al reflexionar sobre su vida, preguntémonos, ¿estamos buscando sabiduría en nuestras decisiones? ¿Cómo podemos mantenernos fieles a lo que realmente importa?